Buenas tardes con todos y todas. Esperemos unos minutitos a que se conecten el resto de compañeros para poder empezar. Gracias. Buenas tardes, bueno. Bien, buenas tardes con todas y todos. Empecemos. Muy buenas tardes con todos también. Buenas tardes, profesor. Bien. Esta clase es la última que, digamos, vamos a recibir nuevas personas inscritas porque ya
Ya de aquí sí ya arrancamos con el desarrollo de cada uno de los proyectos. Y lo importante de este taller de diseño de marcas es que ustedes pongan en práctica sus emprendimientos para el desarrollo y la creación de una marca, ¿no? De cada uno de sus emprendimientos. Les había mandado una tarea el día viernes, de los cuales solo 4 personas me han presentado, ¿no? Y lo que les quiero recordar que es el trabajo de ustedes. Si ustedes no avanzan, no ponen empeño en este taller, no podemos avanzar. Bien, la clase de hoy tenemos lo que significa dentro de este mundo de la creación de marcas, el famoso branding. ¿Y qué es esto del branding? ¿No? Que las empresas comienzan o comenzaron a desarrollar ya desde hace algunos años. Voy a compartir pantalla con ustedes para seguir explicando. Bien. El branding es el trabajo de gestión de marca con el objetivo de hacerle conocida, deseada y con una imagen positiva en la mente y en el corazón de los consumidores. El branding o brand manager implica acciones relacionadas con el propósito, los valores de la marca y el posicionamiento, creando una conexión con el público para influir en sus decisiones de compra. Paulino Suits. A ver, ¿qué es este famoso término del branding? Es comercialmente o en las empresas comerciales, lo que se pretende con esto es que la marca quede posicionada. O sea, este es un trabajo que las grandes empresas han desarrollado. Lo que habíamos quedado en este taller es cómo esas experiencias de publicidad, de marketing, de grandes empresas nos pueden servir a nosotros para nuestros emprendimientos culturales. Entonces, muchas veces cuando en estos textos se habla de clientes, nosotros podemos hablar de nuestro público objetivo al cual queremos dirigirnos. Pero no solo eso, sino que muchas veces los emprendimientos culturales, digamos, el desarrollo de un grupo de teatro, de un grupo de música, o muchas veces las personas quieren desarrollar emprendimientos gastronómicos, ¿no? ¿Qué es lo importante dentro de esto? No solo pensar en nuestro público objetivo, sino que lo importante de desarrollar una marca es que esta marca resuene, que sea conocido no solo por nuestros posibles clientes o posible público, sino que sea una marca que sea reconocida. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces cuando emprendemos un trabajo de gestión cultural, nosotros necesitamos de apoyos institucionales, apoyos muchas veces de empresas, municipios o del mismo gobierno. Y es importante que de pronto nuestro emprendimiento sea conocido. Eso nos va a facilitar también el llegar a fondos, ¿no? A conseguir recursos para que nuestro emprendimiento llegue a feliz término, ¿no? Entonces, vamos a continuar revisando más o menos cuáles son los diferentes lineamientos del branding paso a paso para que nosotros podamos desarrollar. Igual les voy a compartir pantalla para que sigamos revisando, por favor. Y, si tienen alguna pregunta, alguna cosa, igual me interrumpen para seguir avanzando, pero lo importante es que quede claro esto. Y estos textos igual yo les pasaré para que ustedes lo puedan revisar. Somos parte de un movimiento mundial de consumidores que obliga a las empresas a pensar meticulosamente en cada paso. Cada estrategia y acción de marketing puede hacerse eco en todos los rincones de la ciudad, país o incluso del mundo.
No solo eso, el mercado y muchos de sus competidores ya están comprendiendo que los resultados no se crean de la noche a la mañana, sino que se logran con una estrategia coherente y relevante de principio a fin. En resumen, esto es un trabajo de gestión de marca llamado branding. Esta estrategia ha sido desarrollada por las empresas más grandes del mundo hace algún tiempo. Quien nunca asocia la felicidad con Coca-Cola o cuando leyó la frase "Just Eat", supo inmediatamente a qué empresa pertenecía este eslogan. Es un error creer que esta estrategia es solo para grandes empresas o que surgió de repente por generación espontánea. Todo es parte de un complejo proceso de gestión que no produce resultados inmediatos, pero produce frutos duraderos. ¿Qué es branding? Es una forma de gestionar las estrategias de marca de una empresa en particular. Esta gestión de marca incluye la planificación a largo plazo, la creación y gestión de los elementos de la marca para aprovechar la percepción sobre el negocio en la mente de los consumidores. En resumen, branding trabaja con el concepto de que una marca debe planificarse, estructurarse, gestionarse y promoverse. Todos estos procesos que involucran la gestión de la marca son parte de esta definición. Y su objetivo es garantizar que todos sus stakeholders, un stakeholder es el público de interés para una empresa que permite su completo funcionamiento. Comprenden el posicionamiento de la compañía, aumentan su relevancia en el mercado, mejoran su visibilidad y hagan que la empresa tenga una buena reputación con su audiencia. Por consiguiente, estas estrategias aseguran que el negocio crezca de manera sostenible. El branding además asegura que la organización crezca de manera inteligente y duradera, siempre centrada en cuál es la marca y cómo quiere ser percibida. Ahora bien, para comprender un poco más respecto sobre esto, ¿qué es una marca? Te lo explicamos a continuación. ¿Qué es una marca? Una marca no solo es un logotipo, un nombre o una simple identidad visual. Es un conjunto de sentimientos y experiencias que la audiencia ha tenido y creado a partir del producto o servicio que la empresa ofrece. A menudo este proceso es individual, en el que cada persona entiende la marca de una manera diferente. Esta perspectiva siempre se basará en los contextos sociales, culturales y económicos de cada individuo y especialmente en sus experiencias con la compañía. Esta es precisamente la razón por la cual una estrategia de branding es esencial. Nunca tendrá un control completo sobre cómo se percibirá tu negocio, por lo que debes diferenciarlo de la competencia, creando una marca única que ofrezca experiencias increíbles de principio a fin. Una marca es lo que diferencia a las compañías exitosas de muchas otras que se quedan en el camino. ¿Por qué Bimbo es una de las más grandes productoras de alimentos más grandes de Latinoamérica? Estoy seguro de que si eres mexicano, especialmente recuerdas con el cariño de siempre, que es mucho más que un tangible, un eslogan, sino una representación de la gestión centrada en el cliente y sus necesidades. Las marcas necesitan valores, un propósito que guíe todas sus acciones, desde el diseño de un producto hasta cómo se promocionará en cualquier canal de comunicación. Cuando esto está bien hecho, el consumidor lo siente y tu empresa se convierte en un líder en el mercado, tal como lo es Bancolombia. Oye, entonces, ¿cómo se hace este tipo de gestiones de marca que se pondrán por delante de la competencia? ¿Cómo gestionar una marca? Bien, hasta aquí les quería compartir esto para que un poco empecemos a conversar sobre sus emprendimientos y cómo podríamos nosotros aplicar a cada uno de sus emprendimientos estas experiencias o estos textos del marketing comercial a nuestros emprendimientos en la creación de una marca. ¿Quién ha tenido ya alguna experiencia de pronto en desarrollar una marca o un emprendimiento cultural y que ya tiene un nombre, un posicionamiento?
¿Quién quisiera compartirnos? ¿Nadie? Todavía están muy fríos. Ah, Guido. Guido, le escuchamos, por favor. No está prendido su micrófono. Hola. Ahí Hola. sí, ahí Ya. sí le escuchamos. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo está? Gracias al auditorio aquí presente. Bien, yo tengo a bien pues presentar un proyecto que debe de estar ya en sus manos, Carlos, que de una u otra manera pues me ha permitido dar un salto de unión con un valor agregado. Yo tuve un emprendimiento hace unos 2 años atrás, antes de la pandemia, de sacar una revista cultural en una radio de acá de la provincia donde yo resido. Y tuvimos, pues, y logré descubrir lo que usted ya sabe y lo que la mayoría de promotores culturales sabemos, de que la cultura no es un elemento que atraiga a auspiciantes en primer lugar. Y me logré mantener alrededor de 1 año y medio con la revista cultural que tenía como objetivo, pues, de rescatar la identidad de la provincia. Para que tengan una idea, Carlos, yo regresé a vivir a mi provincia, donde yo nací, acá a la provincia del Carchi, a la ciudad de Tulcán, y es ahí donde me encontré con que la gente que era compañera mía de escuela y colegio ya no estaban y se había perdido mucho la identidad porque al convertirse en una ciudad comercial con Colombia, la mayoría de gente es gente nueva. Entonces el objetivo mío era rescatar la identidad. Usted sabe que la identidad cultural se mueve por costumbres, por aficiones, por ciertas condiciones que tenemos los seres humanos y formas de vida. Entonces, me apenó mucho de que ya no teníamos el conocimiento, por ejemplo, de dónde viene la palabra tulcano, de dónde viene la palabra carchio, de dónde viene la palabra pastuzos. Entonces, había que estudiar y había que orientar a la colectividad para que nos sintamos orgullosos de lo que tenemos. Hice la revista, como vuelvo y repito, 1 año y medio, pero no había auspiciantes, no había ni siquiera, no había quien pueda financiarla, ¿no? Entonces me mantuve pues hasta que llegó la pandemia y tuve que salir del aire. ¿Qué enseñanza me dejó esto? De que la marca cultural poco les interesa a nosotros, y con todo respeto, espero no equivocarme, poco interesa a nosotros como ecuatorianos. Quizá es efímero hablar de qué te digo, de marca cultural, como que me sentí triste porque no había quien apoye esa situación, o tal vez no lo busqué bien. Así es que ahora he emprendido, como usted puede ver, he emprendido otra estrategia de trabajo. Pienso que la marca tiene que tener una parte tangible y una parte intangible. No sé si esté bien, espero equivocarme y aprender también de esto. Entonces dije, no, pues hay algo que hay que rescatar, es por ejemplo, en todas las ciudades de Ecuador tienen los dulces de cada provincia. Entonces digo, ¿por qué no hacemos una historia culinaria de los dulces tradicionales que disfrutábamos cuando niños? ¿Y por qué no contar la historia de esas tradiciones y de esa cultura propia de cada provincia? Y ir desplegando un programa de comunicación a través de redes sociales, medios de comunicación, y así rescataron el principio de identidad que debemos de llevar nosotros como personas. Yo quisiera saber de ti, Carlos, ¿estoy bien? ¿Vale la pena hacerlo así? ¿O definitivamente estoy apuntando mal? Por favor, Carlos, a ver si me orientas. Gracias, Guido. A ver, en primer lugar, yo creo que el arte, la cultura, sí vende. ¿Cuál es nuestro problema? Que no enfocamos bien. Yo conozco experiencias, no voy a dar nombres, pero de empresas que se dedican a la actividad cultural y que consiguen recursos de Europa de $300,000, $500,000 para sus emprendimientos y son las que se mantienen. Inclusive el público, digamos, el público al que llegan con esas actividades no es un público masivo,
Al contrario, es un público, no Sí. sé, será de unas 200 personas al mes. Pero a lo que voy es que a veces no enfocamos bien nuestros emprendimientos. O sea, eso es lo que yo creo. ¿Y por qué me interesó también este taller? Porque yo también estoy aprendiendo, en el sentido de que yo he tenido también experiencias con no solo producción cinematográfica, sino experiencias de emprendimientos culturales, que igual que todos he fracasado, he tenido éxito en otros, pero sí me he dado cuenta que sí nos falta ese enfoque que estamos viendo ahora de marketing, de posicionamiento. O sea, muchas veces nosotros nos enfocamos solo eso, al público en general, pero de pronto no es el público en general el que nosotros necesitamos que conozcan nuestro emprendimiento, sino determinado público que es el que nos va a apoyar y que nos va a permitir mantener esto a largo plazo. Entonces yo creo que por ahí más o menos es el camino. Y otra cosa que creo que es importante son las alianzas. Muchas veces nos olvidamos de hacer alianzas estratégicas entre grupos o personas que podemos apoyarnos para sacar adelante estos emprendimientos. Eso es lo que yo creo, Guido, con respecto a eso. Y chévere tu emprendimiento, eres de los pocos que ha presentado y lo vamos a seguir trabajando. Vamos a darle forma a lo largo del taller y espero que tengamos los resultados que todos queremos, es decir, que esto salga adelante. Gracias, Guido. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. ¿Alguien más, por favor, que quisiera hablarnos de su emprendimiento o de su experiencia, por favor? ¿Alguien más que quisiera participarnos? ¿O la idea? Sí. Carlitos, buenas tardes. Vladimir, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Sí, primeramente, muy interesante el proyecto del compañero, ¿no? Me parece fundamental el tema del crear y construir identidad día a día, ¿no? Y las herramientas, pues que ahora nos permiten eso, la accesibilidad, pues y la forma de cómo llegar a las personas, cómo hacer que se cumplan estos sueños y este tipo de proyectos, pues tiene que ver mucho con la palabra venderse, ¿no? Vender el material y vendernos, como se hablaba en la primera clase, ¿no? Del tema del branding, ¿no? Que va más allá de la marca y toda la estructura del proyecto, sino que es desde una cuestión hasta personal, ¿no? Entonces, yo tengo este proyecto, ¿no? Este canal digital que ya está un año al aire. Hemos hecho entrevistas, hemos publicado noticias y hemos trabajado así con distintos gestores culturales, pero no llega, ¿no? Como esperábamos. La situación, comprendo que, bueno, de una u otra forma también ha provocado esto, pero sí es importante destacar primero el enfoque que uno puede tener hacia dónde quiere ir, hacia qué público quiere ir. Entonces, el tema es ese, porque uno aspira, ¿no? Que esto se globalice, que se haga muy generalizado, ¿no? Pero no es así, o sea, el tema de la cultura pienso que es un público reducido que se tiene que promover, obviamente, pero hay que reconocer eso. Pero sí es fundamental el tema, por ejemplo, del seguir ahí, ¿no? De encontrar la forma de poder vender nuestro producto, ¿no? En este caso, la cultura y todo lo que nosotros queramos, ¿no? Promover. Entonces, en este canal, pues, he encontrado distintas falencias que tienen que ver precisamente con eso, ¿no? Que me he enfocado mucho en un tema general, en un público en general, cuando la cosa es mucho más específica y trabajar en eso. Eso como un poquito de lo que ha significado el proyecto, ¿no? Que paralelamente ahora estoy trabajando con el crear y desarrollar un centro cultural para el sur y apoyarme con el tema del canal precisamente. Eso, Carlitos. Gracias, Vladimir. Sí, a ver, yo creo que muchas veces estos emprendimientos que son valederos, son valiosos,
no cuentan con el apoyo porque no sabemos llegar o no sabemos o desconocemos dónde hay los recursos para el emprendimiento que nosotros queremos. A ver, y también a veces hay prejuicios de parte de nosotros de llegar o de conquistar ciertas esferas. Hay toda una línea de financiamiento para emprendimientos culturales como los que ustedes han presentado, que de pronto ya específicamente con cada uno de los proyectos los vamos a trabajar y que muchas veces hay gente que los conoce dentro de los estamentos de gobiernos o culturales y nunca los comparten. Solo ellos lo guardan como el secreto más grande de las fuentes de financiamiento europeas o de Naciones Unidas para emprendimientos culturales. Pero yo conozco eso, emprendimientos de acá, como les repito, que muchas veces no son ni masivos ni nada de eso, pero que tienen un financiamiento grande exterior o inclusive nacional. Y es por la capacidad de gestión de estas personas, ¿no? También son contactos y eso. Pero la idea es ir rompiendo esos cercos, ¿no? Y ir abriendo posibilidades para que otros tipos de emprendimientos también tengan ese financiamiento que conozco ahí en el exterior y hay aquí también en el país. Vamos con Cecilia, por favor. Cecilia, te escuchamos, por favor. Ya. Carlos y compañeras y compañeros, bueno, yo partido, la verdad es que estoy en un proceso de reflexión en este momento, pero el emprendimiento al que hago, que está en el punto de partida, es un cineclub familiar que durante la pandemia lo puse en marcha. Fue apenas pocas sesiones, digamos, del cineclub con cortos, y la idea era promover el diálogo dentro del hogar. Y entonces, en este caso, el corto cinematográfico, el corto audiovisual brindaba esta posibilidad de contactar, de reunir más bien a papá, mamá o las personas adultas, abuelas, abuelos de más mayores, niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque veía que era importante generar, y ese es mi interés, generar espacios de compartir y también de recuperar lazos afectivos que se fueron malogrando en la pandemia, y creo que en la pospandemia seguimos viendo, en cambio ahora, las consecuencias. En un diálogo que tuve contigo, Carlos, claro, se me abrió un poco más el panorama, el paisaje se me abrió de mejor manera, y vi que lo importante aquí no es solamente el diálogo del cineclub, sino más bien la creación de las historias, porque también en el cineclub no era el propósito solamente el visionado y el diálogo, sino que además al final hubiera una producción cultural, es decir, que la reflexión que se hacía se pudiera volcar a otra historia, a una poesía colectiva, a un dibujo, qué sé yo. Esto era apoyándose en las artes. Entonces, el que estoy trabajando en este momento, y es objeto del trabajo que nos había solicitado, he pensado que debo trabajar más en la posibilidad de crear narrativas. Entonces, esas narrativas pueden ser en papel, pueden ser en historieta, como pueden ser audiovisuales. Pero creo que el alma de esto va a ser esa posibilidad de crear las narrativas. Entonces, ahí habría, nuevamente me voy a focalizar en las familias. ¿Por qué? Porque creo que a nivel de escolaridad hay muchísimos proyectos
que ya están llevándose adelante en las instituciones educativas, es parte de del Que algo pasó con el internet de Cecilia, que se quedó, bueno, esperemos, seguramente algo le pasó, esperemos que se vuelva a conectar. Mientras tanto, ¿alguien más que desee contarnos su historia, su emprendimiento? Ya. Entonces, mi interés es focalizarme en en las familias, en los hogares, y entiendo que las fuentes de financiamiento pueden ser muchas, ¿no? Como embajadas, los agregados culturales en las embajadas para hacer como ciclos, y me interesa mucho la creación literaria que tiene que ver también con el guión para una producción audiovisual. Entonces, ir trabajando en esto y bueno, ahí desarrollé los puntos que que estaban solicitados, Carlos, y quisiera asegurarme, porque como digo, estoy en una etapa de ir reflexionando y revalorizando algunas líneas de trabajo. Eso. Ahí estás. Gracias, gracias, Cecilia. Yo creo que, como te había comentado, tu emprendimiento es muy chévere, muy importante, pero sí hay que darle forma. A ver, hay muchos emprendimientos culturales, no solo en el país, en América Latina, en el mundo en general, que logran salir adelante y que tienen eso, una visión global en los actuales momentos que permiten que sean conocidos, ¿no? Experiencias actuales como los de los músicos. Los músicos en la actualidad no venden discos, ¿no? Sino que la mayoría de músicos se está promocionando en las plataformas, en streaming, en las plataformas digitales. Es su forma de venta. Entonces, un músico saca un videoclip y mientras más visitas tiene, más gana, ¿no? Y esto le permite en las diferentes plataformas bajar. Esto es diferente. Nuestros emprendimientos de pronto son más concretos, son más locales, pero también hay experiencias, por ejemplo, el 8 y medio. El 8 y medio es una sala de 300 personas, ¿no? Y que ya lleva algunos años. ¿Por qué? Porque han hecho ellos sí esto que estamos aprendiendo. El 8 y medio todo el mundo lo conoce, ¿no? Lo conoce porque ha posicionado una marca no solo aquí en el país, sino en el exterior. Ellos, por ejemplo, se mueven mucho en promover cine europeo y de ahí consiguen recursos, ¿no? Para mantener su actividad. El 8 y medio no vive de las entradas del público, no vive de la cafetería, vive de los recursos que consigue internacionalmente para mantener esa actividad. Entonces, es algo que creo que debemos aprender, que nuestros emprendimientos no esperemos que solo con el público que asiste a nuestras funciones o a nuestra actividad lo vamos a mantener, porque eso es ilógico, es imposible. No, muchas veces nuestros emprendimientos están dirigidos a personas de escasos recursos. Y lo importante ahí es que justamente nosotros consigamos otros recursos para mantener esa actividad. Entonces, de eso se trata y por eso el posicionar una marca. Les pongo el ejemplo concreto del 8 y medio. El 8 y medio es una marca y ellos manejan todo esto que estamos aprendiendo. O sea, sacaban, ya no sacan ahora, pero sacaban un periódico, sacaban muchas cosas que en su momento fue lo que le permitió posicionarse. Entonces yo creo que sí tenemos que aprender de ese tipo de experiencias para sacar adelante nuestros emprendimientos. Bien, ¿alguien más, por favor, que desee
compartirnos, que desee hablarnos de su emprendimiento. Gigi, le escuchamos, por favor. Buenas noches a todos, docentes y compañeros. Bueno, en mi caso, yo lo que lo que estaba aprendiendo desde el año pasado es a través de esa plataforma de Instagram, TikTok, y ahí subo contenidos que tengan que ver con ilustraciones, o sea, con un poco de infantil, que sería como chivis, de animales o paisajes, pero por otro lado, como ahorita es todo digital, o algunos de los casos como no todos tienen la facilidad de realizar local, entonces yo lo que hago es realizar como subir con diferentes técnicas como la parte de arte digital, que tenga que ver con Illustrator o Photoshop, mientras que otras técnicas que estoy usando que tiene que ver más con artesanías y artes plásticas, que son de pintura y creo que un poco de cerámica, pero es como que arcilla. Entonces, de ahí lo que trato de hacer es como tener más seguidores para que la gente no vean solo como que bailes o cualquier publicación X, sino que consuman no tanto como la parte artística, sino que conozcan un poco más del arte plástico. Entonces, y hasta ahorita estoy en eso como que tratando de subir ilustraciones mías para uno como que tener una firma de seudónimo o sea, con el derecho de autor, diciendo que esto es como que mi seudónimo, como mi firma, y otras para que no haya plagio a través de los dibujos. Y he visto que hay personas que roban dibujos de verdaderos artistas y la falla es que no le ponen firma. Entonces, eso es lo que estoy dedicando hasta en estos momentos en relación de ilustración, pero a través de las redes sociales. Gracias. Bien, gracias, Gigi. Usted tocó un tema muy importante que tenemos que verlo también en esto. ¿Por qué se manejan marcas? Porque es importante justamente el registro. Usted acaba de mencionar eso, que no haya plagio. Para que no exista eso, usted lo que tiene que hacer con su emprendimiento, en este caso las ilustraciones, lo que está, es que registre. Tenga eso como no solo el registro de derechos de autor, sino el registro de su marca que le permita justamente cuando hay un plagio, alguna cosa, decir, no, esto es mío y poder defenderlo o llevarlo inclusive a juicio. Entonces, es importante esta parte del registro. Tenemos que registrar nuestras obras, registrar nuestra marca para que se pueda mantener. Y ya mismo se corta la transmisión porque ustedes saben, es 40 minutos. Entonces, les pido por favor que se vuelvan a conectar enseguida, que se corte esto para continuar con la clase. Gracias.